Presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados, con fundamento en las atribuciones que nos otorga la Constitución y la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos A y B y se adiciona un párrafo al inciso D de la fracción octava del numeral 1 del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Esta iniciativa busca constitucionalizar en nuestra Carta Suprema de Guerrero apoyos de programas sociales e institucionales que se otorgan a ciertos grupos vulnerables, en este caso, a personas con discapacidad y adultos mayores como parte de su protección, derivados de políticas públicas emprendidas por los gobiernos en turno de Guerrero, acciones que actualmente se encuentran en leyes secundarias de nuestro marco jurídico, como las leyes en materia de derechos de las personas adultas mayores, desarrollo social, para las personas con discapacidad y para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre otras. Programas públicos que deben adquirir principio constitucional de obligatoriedad, igualdad y no discriminación, y con un enfoque de derechos para que en Guerrero la protección social sea realmente un derecho positivo vigente, como herramienta para el disfrute de otros derechos previstos en nuestra Constitución federal y local y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y con ello asegurar la no vulneración de derechos mediante las condicionalidades de todo tipo. El objetivo también es garantizar lo que dice la misma Ley de Desarrollo Social del Estado de Guerrero, que los programas concernientes al gobierno del Estado se deberán reflejar en el presupuesto de egresos a fin de procurar la atención de sus necesidades básicas, la promoción de sus capacidades y la ampliación de oportunidades de acceso al bienestar integral para estos grupos y zonas. Con las reformas que en esta iniciativa se plantea de los incisos A y B de la fracción octava del numeral 1 del artículo 6 de nuestra Constitución Política de Guerrero, se precisa y se propone que los apoyos sean económicos y con carácter obligatorio, tal y como lo dispone el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Asimismo, al adicionar un párrafo al artículo D de la misma fracción octava del numeral 1 del artículo 6 de nuestra Constitución, relativo a las becas para todos los estudiantes de escuelas públicas de nuestro Estado, se busca hacer equitativo el derecho a la educación en Guerrero, abatir la deserción escolar en todas sus modalidades, hacer efectivos principios de la Constitución Política de Guerrero de que la dignidad es la base de los derechos humanos individuales y colectivos de la persona, que en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas se incorporarán acciones afirmativas en general a todos los guerrerenses y en particular en favor de los grupos vulnerables de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, para su plena incorporación al desarrollo humano, social y económico,
Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, someto a la consideración de esta soberanía popular para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos A y B y se adiciona un párrafo al inciso D de la fracción octava del numeral 1 del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y que por economía de tiempo daré lectura de manera general a la propuesta de reforma y adición. Apoyar económicamente con una pensión no contributiva en los términos que fije la ley en la materia a los adultos mayores que cuenten con la edad de acuerdo con la ley número 375 de los derechos de las personas adultas mayores del Estado de Guerrero, y a recibir protección permanente para que tengan una vida en condiciones dignas y decorosas. Garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condiciones de pobreza, que permita su habilitación, rehabilitación e integración social y facilitar su pleno desarrollo individual. Establecer un sistema estatal de becas para las y los estudiantes de cada nivel, grado o fin educativo del sistema de educación pública para garantizar el derecho social a la educación básica de las niñas y niños, quienes por la situación de pobreza que confronten requieran de ayuda económica del Estado para realizar sus estudios. Artículos transitorios. Primero, en términos del artículo 199 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, remítase al constituyente permanente estatal para su aprobación y en su momento emítase la declaración de validez respectiva. Segundo, remítase a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Tercero, el presente decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Cuarto, publíquese el presente decreto en el periódico oficial del Gobierno del Estado y en el portal electrónico de esta soberanía para conocimiento general y efectos legales procedentes. Es cuanto, compañero diputado, diputada.